Muy bien, damos inicio a el estudio de esta oportunidad, ¿no es cierto? Que de alguna manera titulaba yo las formas de rechazar a Dios. Hay muchas maneras en que podemos rechazar a Dios. Puede ser por ignorancia. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice que él incluso se considera incrédulo antes de ser cristiano, habiendo sido fariseo de fariseo, habiendo sido un judío, que hacía todo conforme con la conciencia que tenía, etcétera. Él, en su ignorancia, simplemente estaba rechazando a Dios, al Dios verdadero. Puede ser por soberbia, eh, puede ser por muchos motivos, por nuestras acciones. A veces hay personas que hablan de Dios, maravilla, y que Dios aquí y allá, y tienen acciones vergonzosas. Piden dinero, no lo devuelven, hacen trabajos mal hechos, y en vez de Dios ser glorificados en ellos, Dios es blasfemado, dice la palabra. Entonces hay muchas formas de rechazar a Dios, y la manera que vamos a enfocar hoy día es en cuanto a la ignorancia, que fue el primer punto, porque podemos hablar mucho de esto, pero vamos a ir puntualmente a la ignorancia. ¿Por qué? Porque es algo grave. Primero, la ignorancia no es algo que esté justificado para nosotros. Entendemos el contexto de cada persona, la cultura, etcétera. Estamos haciendo un estudio que es para los hermanos en Chile, ¿no es cierto? No tienen libertad en otros países personas de decir, ah, pero la libertad de culto, no, ¿qué libertad de culto? En otras partes persiguen y matan a cristianos. Está prohibido tener una Biblia, etcétera. Entonces, nosotros vamos a contextualizar lo que digamos a la realidad nuestra, ¿ya? Que también se expande a países vecinos, que normalmente hay libertad de culto, etcétera. Entonces, por eso, en este contexto, la ignorancia no es una excusa, porque están todos los recursos para no ser un ignorante. Y es el deseo que nosotros seamos, es el deseo de Dios que nosotros seamos conocedores de su voluntad. La ignorancia, eh, por lo menos, si se me permite hablar un poquito de mi experiencia cuando yo, niño, llegué a lo que es la Iglesia de Cristo, más que un eslogan, un, una corporación, etcétera. Entendemos que es la iglesia que pertenece a Cristo. No es tanto el nombre, sino la idea que conlleva en sí misma. Entonces, nosotros como iglesia de Cristo consideramos y afirmamos que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro corazón, la verdad de Dios. Yo decía que iba a hablar un poquito de mí, voy a usar un minuto para eso nomás, y una de las cosas que a mí me gustó, a diferencia de todos los otros lugares que había recorrido anteriormente, era el interés y el amor que había para comprender la voluntad de Dios. No defendiendo lo que se entendía previamente, no siendo soberbio, sino que honestamente, con un corazón abierto, con una mente abierta, no significa que vamos a creer y vamos a aceptar cualquier cosa, sino que a la luz de la Biblia. Y en ese sentir fue algo que yo consideré para mi decisión de iniciarme como cristiano. Y el eslogan que yo he escuchado por más de 30 años es que la Iglesia de Cristo profesa, practica, enseña, estudia, comprende, etcétera. ¿Qué cosa? La verdad de Dios. Pero con los años recorridos, me fui decepcionando un poco porque me di cuenta que no es la mayoría de las personas las que tienen el entendimiento. Y lo tomé como un desafío en el sentido de, ¿qué puedo hacer yo? Dije, bueno, yo me voy a preparar y voy a tratar de ser una persona muy preparada en la escritura para poder ayudar a otros que quizás están a mitad de camino o empezando. Ese deseo muy noble, ¿no es cierto? Lo vemos en un siervo del Antiguo Testamento, en Esdras, ¿no es cierto? Yo cuando leí el libro de Esdras, hace más o menos unos 10 años,
me sentí súper identificado, aunque esas páginas estaban escritas hace miles de años, me sentí súper identificado porque fue lo que Dios puso en mi corazón hace más o menos 32 años. Y me motivó, porque la mayoría de los que de alguna manera obedecen el Evangelio, asisten a la iglesia de Cristo, participan en la iglesia de Cristo, afirman tener la verdad, practicar la verdad, enseñar la verdad. Pero, ¿cuál es a veces un poco lo decepcionante? De que en esa misma comunidad hay personas que ignoran la verdad. Entonces, es como contradictorio, porque si decimos que la iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad, como la palabra de Dios lo afirma, no podemos ser ignorantes de la verdad si somos la columna y baluarte de la verdad, ¿no es cierto? Lo compartía el hermano Teófilo, me acuerdo, un par de domingos atrás. Somos columna y baluarte de la verdad. En su sermón él ponía énfasis en eso. Y ese es un desafío para nosotros. Cada cristiano que ya lleva un tiempo razonable en la iglesia, cada cristiano que ya lleva un tiempo prudente en la iglesia, no tiene excusa para ser un experto en la escritura, porque tenemos, pero todas las facilidades. Tenemos la facilidad digital, hay personas en la iglesia que han dedicado una vida entera a comprender la escritura para compartirlas con otros. Yo no le quiero hacer propaganda a nadie, pero yo he aprendido a lo largo de los años de muchas personas que dedicaron prácticamente toda su vida a comprender la palabra para compartirlas con otros. Entonces, uno dice, escucha, hay tremendos maestros, profesores en la iglesia para capacitar. Tenemos la Biblia a un precio súper accesible, o sea, el que diga que no tiene dinero para una Biblia, y a veces lo escucho, es el mentiroso más grande. Realmente a veces una Biblia vale más barata que un plato de comida. Literal, literal. Un almuerzo sale 8 o 10 mil pesos y una Biblia la encontramos desde 3 o 4 mil pesos. Entonces, está en nuestro idioma, sabemos leer. Para el que no le gusta leer o tiene problemas para leer, la puede escuchar, está en audio. De verdad, la ignorancia totalmente desaprobada por Dios para nosotros, como cristianos aquí en este país. Tenemos la libertad, tenemos la accesibilidad, tenemos recursos que realmente no nos permiten ser ignorantes en la buena voluntad de Dios, sino todo lo contrario. Todo apunta a que deberíamos ser altamente preparados cada uno de nosotros en poder defender, en poder compartir lo que es la iglesia. Y en esta forma de rechazar a Dios, que puede ser por ignorancia o cualquier otra, que puede ser por orgullo, que puede ser por soberbia, etcétera, hay peligros. Hay peligros, hay consecuencias negativas, hay limitaciones en las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Porque, por ejemplo, Dios quiere bendecirnos en cosas a través de lo que nosotros maduremos y comprendamos de su palabra, y si nosotros limitamos nuestro conocimiento, nuestra madurez espiritual en el conocimiento, estamos limitando bendiciones que Dios tiene para nosotros en la medida que vamos creciendo. Vamos al plano terrenal. Yo, por ejemplo, si tengo un hijo, a un hijo de 15 o 16 años no le voy a regalar una moto. Se va a matar. Todavía no tiene su criterio formado. Entiendo que es menor de edad, etcétera. Pero sí le puedo regalar una bicicleta. Cuando ese mismo niño tenía 2 o 3 años, no le iba a regalar una bicicleta, porque ¿qué niño de 2 años va a andar en bicicleta si están aprendiendo todavía a caminar? ¿No? Un andador podría ser. Entonces, eso llevado al plano espiritual, el Señor también en la medida que vamos creciendo nos va bendiciendo con un andador, con una bicicleta, con una motocicleta, etcétera. Y si somos niños, niños, siempre vamos a andar en el andador divino, en el andador espiritual. Nunca vamos a pasar ni a la bicicleta, ni a la moto, etcétera. Entonces, limitamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque limitamos lo que queremos aprender y conocer de Dios. Y fíjese, lo peor de todo, en una lista que yo estuve confeccionando, es ser inútiles.
Y suena fuerte, hermano, pero ser inútiles es una de las peores cosas de ser ignorante en la palabra. ¿Por qué? Porque ser inútil en algo específico, como poder cubrir la necesidad de otros de conocer a Dios. ¿Qué dice el hermano Pedro? Pedro, en primera de Pedro, yo voy a ir buscando en pantalla para que vaya quedando guardada en la grabación los mismos textos, cosa de que el que quiera puede ir confirmando con Biblia, puede ir anotando, pero yo voy a ir buscando en el mismo celular. Primera de Pedro 2.9, un versículo conocidísimo, me encanta citarlo, dice que nosotros somos la iglesia, el pueblo de Dios, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros hemos llegado a ser pueblo de Dios para anunciar a otros las mismas virtudes que nosotros, ¿no es cierto?, recibimos, comprendimos, etcétera. Tenemos un propósito como pueblo de Dios. Es el propósito que Dios dispuso para su pueblo. Fíjese, 1 Timoteo capítulo 2. Pues también voy a citar 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. También, cuando uno los lee, dice, oye, ese versículo lo había leído un montón de veces. Si el tema no es solamente entenderlo y creerlo, el tema es llevarlo a nuestra vida. Esto tiene que vivir en nosotros, no solamente alojarse ahí en la neurona, no solamente en lo intelectual, porque la fe viva es la que obra por el amor, lo dice también la palabra. La fe viva es la que obra por el amor, la que provoca acciones, frutos. Dicho de otra manera, como dice el hermano Santiago, la fe sin obra es muerta. ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjese que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, todos. Los que son salvos ya, que perseveren, y los que aún no son salvos, que lleguen a serlo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿No es cierto? ¿Y qué acabamos de leer en 1 de Pedro 2.9? Que los responsables de que eso se haga carne, los responsables de que eso se haga una realidad, somos nosotros. Un ángel no va a venir a predicar el Evangelio. Jesucristo cuando venga a este mundo no va a venir a predicar el Evangelio, va a venir a juzgar. Los apóstoles no van a resucitar para volvernos a predicar el Evangelio, los van a volver a matar. Yo creo que con una vez basta. Entonces, la iglesia es la encargada de proclamar la verdad de Dios según el apóstol Pedro. Esa es su esencia. Son pueblo de Dios para proclamar la verdad de Dios a los que no son parte de ella. Y eso lo dice Pedro, acá Pablo, confirmando lo mismo, dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan aquí al conocimiento de la verdad. Pero ¿de qué manera una persona que ignora la verdad va a poder llegar al conocimiento de la verdad? Solamente si un cristiano hace su trabajo. Solamente si un cristiano está lo suficiente o necesariamente identificado como hijo de Dios para poder entender de que esa es la voluntad de Dios. Y aquí está, pero explícito y literal, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, que todos los hombres conozcan la verdad. Si la voluntad de Dios es que todas las personas sean salvas y conozcan la verdad, ¿cuál tendría que ser la voluntad mía? La voluntad suya, la voluntad de la iglesia. No debería ser otra. Si Dios quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento, que todos los hombres sean salvos, que todos los hombres conozcan la verdad, el deseo de la iglesia que ama a Dios, el deseo de cada cristiano que ama a Dios, no puede ser otro. Porque si yo digo, no, bueno, eso es lo que Dios quiere, pero yo tengo otras prioridades, eh, es medio cuestionable realmente ese cristiano.
Posiblemente se bautizó sin el entendimiento, como muchas personas lo hacen, a propósito. Muchas personas se mojan, pero no han nacido de nuevo. A veces justamente por conocimiento incorrecto. Muchas personas no han sido renacidas en las aguas, solamente han sufrido un chapuzón. Es clave el conocimiento, porque nuestra fe está basada en un entendimiento. Y si el entendimiento es correcto, deduzca usted su fe. También es incorrecta. Dicho de una manera sutil. Una fe incorrecta, de una manera más directa, podríamos decir que es una fe falsa, una ficción, una fantasía, como las películas de ciencia ficción. La voluntad de Dios es que todas las personas vengan al conocimiento de lo que Él reveló. Y los únicos que pueden hacer que este deseo de Dios se haga vida somos nosotros. Si la iglesia no hace este trabajo, nadie más lo hará. Nadie más lo hará. Y para ir pasando a lo que es el mensaje, afirmar de que siempre los que buscamos la verdad nos vamos a ver enfrentados a defenderla. Nos vamos a ver enfrentados a presentarla, a explicarla a otros. A veces con personas que válidamente tienen la inquietud, y a veces a mí me pasa, a usted quizás también, dicen, oye, pero tú a qué iglesia vas, pero tú en qué crees, pero ¿cómo entiendes tú la Biblia? Y son personas que por curiosidad nos preguntan. Y a veces son personas malintencionadas que nos quieren hacer quedar en ridículo o simplemente andan buscando contiendas, ¿ya? Que pueden ser también el caso de personas malintencionadas. Pero para A o B, cualquiera de las dos alternativas, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estar preparados. Tenemos que estar preparados, porque o si no, la consecuencia va a ser que no vamos a cumplir el deseo de Dios. Porque si Dios quiere que todas las personas vengan al conocimiento de la verdad, si nosotros no estamos preparados, vuelvo a la frase fuerte, y la peor consecuencia que yo considero de la ignorancia en la revelación de Dios es quedar como verdaderos inútiles, es quedar como siervos inútiles, y esto es una frase de la boca del Señor, ya es fuerte, pero Él quiere hacernos reaccionar a nosotros. Él prefiere que nos sintamos mal a veces, que nos avergoncemos, pero no quiere que nos quedemos fuera del cielo, porque les costó muy caro que nosotros tuviéramos la oportunidad de acceder. Entonces, yo considero que lo peor de ser un ignorante en la revelación de Dios es que quedamos como siervos inútiles delante de alguien que necesita, ¿no es cierto?, conocer la voluntad de Dios, que tiene la necesidad de conocer la verdad. Bien, vamos a ir a Oseas. El profeta Oseas, mire lo que advierte el profeta Oseas. Oseas, capítulo 6. Vamos a ir al verso 4. Un segundito, por favor. Claro, tengo un poquito de dificultad. Vamos a ir al capítulo siguiente, el 6:4. 4:6. Está al revés, lo anoté al revés. La dislexia me tiene así. Ya, Oseas 4:6 es un versículo que estoy seguro que la persona que lo evangelizó cuando ha tenido oportunidad de ir a estudios, que son totalmente puestas abiertas a todos, es muy conocido. Y estas son palabras de Dios para el pueblo de Israel. Pero no olvidemos que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento fue como advertencia para nosotros. Entonces, si bien el Antiguo Pacto como ley ya no está vigente,
La verdad que hay que aparece viene del corazón y la mente de Dios igualmente. La sabiduría de Dios está ahí impresa. Y en esa sabiduría de Dios, el profeta Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto se dice en un marco veterotestamentario, es decir, la ley judía. Pero, oh sorpresa, la ley judía, el Antiguo Testamento, es sombra de lo que había de venir. ¿Y qué es lo que había de venir? El nuevo pacto, el Israel de Dios, el pueblo definitivo, que es la iglesia. ¿Y qué decía el apóstol Pedro? Ustedes son, lo leímos, 1 de Pedro 2:9, un sacerdocio real. Nosotros hemos sido hechos sacerdotes para ofrecer sacrificios delante de Dios. Pero a diferencia del antiguo, que ofrecían sacrificios muertos, nosotros, como dice el autor de Hebreo, ofrecemos sacrificios vivos. O sea, el nuevo pacto es superior. Y no lo digo yo, lo dice el autor de Hebreos. Mejores promesas, mejores todos. En pocas palabras, es superior. Tenemos un sacerdote que permanece para siempre, un sumo sacerdote que permanece para siempre, por ejemplo. Tenemos promesas que son eternas, etcétera. Y este pasaje, si nosotros cuando vemos el Antiguo Testamento, tenemos que verlo con los anteojos del Nuevo Testamento, porque nosotros somos de un pacto superior, somos del pacto que va a permanecer, del pacto definitivo. El Antiguo Testamento fue una antesala, un preproyecto, como decimos en ingeniería, un anteproyecto, para llegar a lo definitivo que es el Nuevo Testamento. Entonces, fíjese esto a la luz del Nuevo Testamento. Tiene total concordancia. Aquí dice que por falta de conocimiento el pueblo fue destruido, por desechar el conocimiento. Entonces, ¿y qué nos dice la palabra en el Nuevo Testamento? ¿Nos dice algo distinto? ¿Que no importa el conocimiento? No, dice lo mismo. Dice que solamente por medio del conocimiento podemos llegar a ser salvos. Por ejemplo, uno bien conocido, este sí que se lo saben todos. Juan, Juan, 8, 31 y 32. Usted puede leer el Juan capítulo 8 completo, ¿no es cierto? Pero este es muy, muy conocido. Dice que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor estaba hablando de qué? De conocer la verdad. Hay un mensaje que es capaz de liberarnos. Y si usted lee un poquito más abajo, versículos 33 y 34 está hablando de el pecado, de las consecuencias del pecado. Hay un mensaje que tiene el poder de reconciliarnos con Dios. Hay un mensaje que tiene el poder de hacernos salvos, hacernos libres. Pero ¿y si yo lo ignoro? Da lo mismo porque igual voy a ser libre del pecado, igual voy a ser salvo, etcétera. No, no. Aquí en la escritura, como en la vida espiritual, como en la vida terrenal, pasa lo mismo. Hay cosas que son consecuencias de otras cosas, hay cosas que son efectos. Algo puede ser la causa y el efecto. Causa y efecto. Bien, en la vida espiritual y física pasa lo mismo, yo no sé por qué. Hay personas que no lo entienden así. No sé de qué tercera dimensión vienen o quieren entenderlo nomás. Si nosotros conocemos la verdad, dice aquí,
la consecuencia es que la verdad nos va a poder hacer libres. Y si nosotros ignoramos la verdad, va a ser imposible ser libre. Eso es lo que dice este pasaje. Entonces ser libre es una consecuencia, es un efecto de lo que puede hacer la verdad en nosotros, pero no al revés. Yo no puedo ser libre porque sí, y un día quizás llegar a conocer la verdad. Estoy invirtiendo la causa con el efecto, y eso no pasa ni en lo espiritual ni en lo material. Yo si no pago una cuenta de teléfono, y trato siempre de tomar ejemplos prácticos, cosas que no han pasado a todos, ¿no es cierto? Si usted no paga la cuenta de teléfono, se lo cortan. A usted no le cortan el teléfono porque no va a pagar. Eso no existe. O sea, no, mire, le vamos a cortar el teléfono porque usted este otro mes no va a pagar. Eso no existe. La causa no pagó. El efecto, corte de teléfono. Al revés no existe. ¿No es cierto? Y así podemos aplicarlo a infinidad de ejemplos de la vida cotidiana, de la vida normal. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que conocer la verdad nos puede hacer libres espiritualmente. Pero si no conocemos la verdad, seguimos en esclavitud, punto. Aunque suene fuerte, aunque no nos guste, es la verdad de Dios. Y si somos ignorantes de esa verdad, que es el Evangelio, obviamente, vamos a seguir en nuestra esclavitud. Obviamente que esa verdad necesitamos creerla, necesitamos obedecerla, necesitamos perseverar en ella. Eso lo explica muy bien Pablo en los primeros 3 versículos del capítulo 15 de Primera Corintios, primera carta a los Corintios. Lo explica excelente, mucho mejor de lo que yo podría en un estudio de 1 hora. Usted puede ir a ese pasaje y lo entiende. La verdad necesitamos primero entenderla, o si no, ¿qué vamos a creer? Después de creerla, obedecerla. Y cuando la obedecemos, necesitamos perseverar en ella. Perseverar. Esa es la clave para el éxito espiritual. No hay otra. Entonces, fíjese, en el mismo Juan, no lo voy a leer directamente, sino que de memoria. Juan 17:3, un versículo que le hemos dado duro. Le hemos dado duro. Dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios, al Padre y al Hijo. Si no conocemos al Hijo, no conocemos al Padre, etcétera. Entonces, si la vida eterna consiste en conocer a Dios, qué importante y qué prioridad más grande tiene que ser cada día saber algo nuevo de Dios, comprender algo nuevo de Dios. ¿O acaso vamos a llegar un día a decir, no, ya sé mucho, ya no tengo nada más que aprender? O sea, yo de gente insensata lo he escuchado, pero considero que en la iglesia nadie es insensato, porque por eso somos la iglesia, porque somos el pueblo de Dios, que hemos dejado de ser insensatos. Dios nos hizo dejar de ser insensatos para poder caminar como una persona salva en este mundo. Hay muchas personas que son insensatas y creen que no, de la Biblia yo ya entiendo todo. Sí, yo llevo más de 30 años y estoy seguro que ni estudiando la Biblia 60 o 70 años voy a entender todo. Pero sí, mi desafío desde que empecé a estudiar la palabra es siempre aprender algo nuevo. Dios siempre tiene algo nuevo para compartir con nosotros, para sorprendernos, para motivarnos, etcétera. ¿Mm? ¿Qué dice Hebreos? Mire, vamos a ir a Hebreos. Hebreos, Hebreos. Vamos a ver cómo empieza Hebreos. Este libro es mi favorito, junto con el libro de Hechos. Eso no significa que los otros 25 no importen. Pero la verdad es que yo la mitad de lo que sé lo he aprendido yo creo que de estos 2 libros. Son profundos, son extensos. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Eh,
No sé si usted alcanzó a comprender en esta lectura algo tan profundo. Realmente esto hay que leerlo, pero palabra por palabra, y meditarlo y reflexionarlo. En pocas palabras dice que Dios nos está hablando a nosotros por medio de su propio Hijo. Usted a veces ve en las versiones quizá un poquito más costosas de la Biblia, porque claro, letra, por ejemplo, letra grande más cara, borde dorado más caro, tapa de cuero más caro, pero sabe que todas dicen lo mismo. Todas dicen lo mismo. Y hay versiones en que la letra aparece en rojo. Dicen, ay, ¿por qué la letra está en rojo? No es que eso lo dijo el Señor Jesús literalmente. Y si Jesús lo dijo literalmente, por ejemplo, eso mismo que estábamos viendo en Juan 8:31 al 34 me sale rojo a mí, en el celular o en la Biblia, es porque Jesús lo dijo, porque salió de la boca, y si Jesús lo dijo, el Hijo de Dios lo dijo estando aquí en este mundo, efectivamente, Dios ha hablado literalmente, tangiblemente, físicamente a través de su Hijo. ¿Usted entiende lo extraordinario que es eso? En una oportunidad Jesús dijo, muchos hombres justos, muchos hombres santos, profetas, personas que fueron extraordinarias, dice Jesús, dice, desearon ver lo que ustedes ven, escuchar lo que ustedes escuchan, y no les fue dado. Personas que fueron santas y justas en este mundo murieron deseando haber escuchado una frase que salió de la boca de Jesús. Y nosotros tenemos una frase, dos, tres, yo no sé cuántas, pero son cientos de frases que tenemos de Jesús. Y también de los apóstoles y de los primeros discípulos. Entonces, ¿entendemos realmente la profundidad de este primer versículo del libro de Hebreos? ¿Cómo empieza el libro de Hebreos? Nos ha hablado Dios mismo a través de su Hijo. No podemos ignorar estas cosas. No podemos no desearlas cada día. No podemos ser ignorantes a estas para no poderlas compartir con alguien que tenga la necesidad de ellas. ¿Sabe por qué? Pedro lo dijo, porque son palabras de vida. Son palabras de vida eterna. No es algo solamente bonito, que a veces, ¡ay, qué bonito el mensaje, qué bonito el estudio, qué bonito el versículo! Ya, sí, es bonito. Pero más que bonito es verdad. Más que bonito es algo que dijo Dios. Más que bonito es algo eterno. Y como dijo el apóstol Pedro, es palabra de vida eterna. Yo creo que usted sabe ese versículo, ¿verdad? Es cuando le dijo, ya ustedes se quieren ir también. Y Pedro dice, bueno, ¿y dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? No tenemos para dónde irnos. Entonces, lo peor de quedarnos en la ignorancia de la revelación de Dios es ser un siervo inútil en la necesidad de conocer a Dios de otros. La necesidad que otros tienen de conocer a Dios, quedamos como siervo inútil, totalmente desaprobado por Dios, ¿no es cierto? Mire, aprovechando que andamos por Juan, volvamos a Juan. Vamos a ir a Juan de nuevo. Al capítulo 16. Aquí nos habla del Espíritu Santo. A ver, vamos a ver el Espíritu Santo. Es un versículo muy conocido por lo que dice el versículo 13. Yo primero voy a pasar por los versículos 1 al 4. Fíjese, las palabras de Jesús son terribles, son terribles. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Se da cuenta del extremo de ser ignorante de lo que realmente
es la voluntad de Dios, de lo que realmente es la revelación de Dios. El extremo, este es el extremo. El extremo es llegar a matar cristianos pensando en que hacen la voluntad de Dios, en que están sirviendo a Dios. Pregunta, ¿esto fue una metáfora? ¿Esto fue una forma de decir? ¿O fue verdad? Y podríamos decir que en algunas partes del mundo sigue siendo verdad. Es verdad, fue verdad y va a seguir siendo, tristemente, va a seguir siendo verdad. Hay personas que en su ignorancia, pensando que sirven a Dios, matan cristianos. Se da cuenta de las consecuencias y de repente, bueno, no es que Oseas 4:6 o Juan 17:3 son alegorías, son metáforas, no son cosas literal. La ausencia del conocimiento de Dios produce muerte. Si el conocimiento de la palabra de Dios nosotros produce vida, es porque sin ella estamos muertos. No puede producir vida donde hay vida. Si ya hay vida, no puede producir vida. Se puede producir vida donde no hay vida. Y eso lo explica mucho mejor Pablo en Efesios capítulo 2, los primeros 3 versículos. Y dice que antes de que el conocimiento llegara a nosotros, a través de algún siervo que amó tanto a Dios, entendió tanto lo que él era como hijo de Dios, que le habló a usted, me habló a mí, le habló a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que pasara de muerte a vida por el conocimiento de Dios. La palabra de Dios, que es vida, morando en nosotros, nos vivifica. Pasamos de muerte a vida por entender la palabra, por creer la palabra, obedecerla, perseverar en ella. ¿Ya? Es algo activo, no es como un trámite, así como, me pasaron un parte, voy a ir a pagarlo, listo, se resolvió. No, esto es algo constante, esto es progresivo, ¿bien? Es como cualquier disciplina, como cualquier cosa que hagamos y que nos vamos a ir perfeccionando en el tiempo. Fíjese, en este mismo pasaje voy a ir al versículo 13. Estamos en Juan 16, versículo 13. Promesa del Señor Jesús. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este versículo es pero muy, muy conocido. Jesús está hablando de quién, del Espíritu Santo, ¿no es cierto? El Consolador también es llamado. Y dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad. Es una promesa de Jesús. ¿A quiénes? A sus entonces discípulos. ¿Quiénes eran sus discípulos? Los apóstoles. Y también fueron instituidos, según lo que expresa el libro de Efesios, por ejemplo, capítulo 2, versículo 20, no, versículo 19 al 22, expresa que Dios constituye, además de apóstoles, constituye a profetas. Y en ese mismo libro, más adelante, dice que son la base de la enseñanza cristiana, los profetas y los apóstoles. Son la base. Entonces, volviendo aquí, cuando Jesús, el Hijo de Dios, promete que el Espíritu Santo va a guiar a toda verdad a ellos, uno es válido preguntarse, ¿y esa promesa es para mí? Porque le está hablando a sus apóstoles, ¿no es cierto? De hecho, el siguiente capítulo a este es cuando Jesús ora en Getsemaní para ser tomado prisionero y llevado a la muerte. O sea, esto es lo último que le está diciendo a sus apóstoles. Entonces, ¿es para nosotros esta promesa o no? Fíjese, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Aquí dice que el Espíritu Santo guía a toda verdad a los que son de Cristo. Lo que cambia es la forma.
A los apóstoles los guió directamente, revelándoles a ellos la verdad de Dios, que ya previamente Jesús se la había preparado, se la había enseñado durante su ministerio de más o menos 3 años. Entonces, ¿se cumple esta promesa en nosotros? Amén, amén, se cumple, pero de manera distinta. ¿Qué tenemos nosotros? Sí, tenemos algo parecido a esto. Tenemos algo que se llama Biblia. Adentro de la Biblia tiene libros, tiene páginas, tiene información que viene de la mente y el corazón de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos guía a nosotros a toda verdad como guió a los apóstoles. Amén. Pero a ellos los guió directamente, revelándole cosas que nunca habían sido dichas. A nosotros nos guía a través de lo que ellos escribieron, a través de lo que ellos nos revelaron que venía de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Amén. La pregunta es, ¿nos estamos dejando guiar a toda verdad? Porque si somos ignorantes de esto, si entendimos los rudimentos del bautismo y con eso encontramos que era suficiente, créame, que nosotros estamos limitando la promesa de Dios y no dejamos que Dios nos guíe en toda verdad. No es algo que Dios nos está cumpliendo como promesa. Somos nosotros los que estamos privándonos de que Dios haga realidad su promesa. Porque como decía al principio, una de las consecuencias es limitar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y para ir terminando, hermanos, vamos a ver dos pasajes. El primero va a ser Primera de Pedro 3:15. 1 de Pedro 3:15. Yo en parte de la introducción decía, siempre los que buscamos la verdad de Dios vamos a necesitar defenderla o explicarla a personas ya sea con mala intención o personas con buena intención. Pero para A o B necesitamos estar preparados. Si no, la verdad, vamos a quedar como siervos inútiles en la necesidad que otro tiene de conocer a Dios. Y dice así, segunda parte, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mire, Pedro nos está diciendo, traten de, o les sugiero. El apóstol Pedro nos está diciendo, mire, sería bueno. No, esto es imperativo, esto es un mandamiento. El cristiano tiene prohibido ser un ignorante en la revelación de Dios. Y si bien cuando recién nos bautizamos, puede ser el primer mes, el primer año, cada caso es distinto, lo único que entiende es el bautismo, e incluso eso mismo va a entenderlo mejor en el camino. Si pasan 2, 3, 4 años y lo único que sigue entendiendo, o quizás ni se acuerda de lo que alguna vez creyó, porque una vez una persona me dijo, no, es que me bauticé hace tanto tiempo, no me acuerdo por qué. Yo dije, claro, no te puedes acordar de lo que nunca entendiste. Se enojó porque al final estudiando con él, su bautismo no era bíblico. Bueno, en fin, el mandamiento aquí, la instrucción, la doctrina, es estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es un mandamiento. Y si no estamos preparados, hermanos, para presentar con mansedumbre defensa ante el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Es decir, una persona con buena intención que pueda llegar a decir, ¿sabes qué? Me gustaría entender cómo tú tomas esto de la fe. ¿Qué crees? ¿Qué entiendes de la Biblia? Y si ¿qué le vamos a contestar? Es que, ¿sabe? Yo no me siento preparado. O le vamos a contestar, no sabría explicarte. No, es que es algo, ¿no es cierto?, que extrasensorial. No, mentira. Sí. Es algo que está netamente basado en la revelación de Dios que nosotros podemos creer o rechazar. Nosotros como cristianos lo aceptamos, lo recibimos, lo abrazamos y lo queremos vivir. ¿Por qué? Porque la promesa es vida eterna, ¿no es cierto?
Entonces aquí pueden presentarse personas con buena intención demandando de nosotros una explicación. Oye, explícame, ya, ¿y por qué si yo no hago esto, esto otro, no voy a ser salvo? ¿Y por qué Cristo vino a morir? ¿Por qué necesitaba morir? Oye, pero si Dios es bueno, ¿por qué va a haber gente que se va al infierno? A ver, explícame, etcétera. Personas con buena intención, pero también van a haber personas con mala intención. Y con este versículo terminamos. Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Del único capítulo, ¿no es cierto? 1:3. Bien. Dice el apóstol Judas. Bueno, perdón, este no es el apóstol Judas. Ya, Judas, el apóstol, ya se había ahorcado. Ya, esto es post-apostólico incluso. Bien, está hablando de, y aquí vamos a ver por qué, si es el apóstol o no. El mismo versículo declara si es el apóstol o no. Bien, fíjese, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Está hablando de qué? Contender ardientemente. Eso expresa la idea de si es necesario acalorarnos con alguien por defender al Señor. Amén. Si es necesario perder una amistad. Amén. Si un familiar se sintió ofendido, no importa. Todo nosotros con amor y respeto, obviamente. Como explicó Pedro en el pasaje anterior, con mansedumbre y reverencia. Pero eso no significa que yo me voy a quedar callado porque lo puedo ofender, porque voy a perder un amigo, etcétera. No, no. ¿Sabe por qué? Porque el que no abra la boca para que otro salga del error de su pecado, ¿sabe lo que va a pasar? Jesús no va a abrir su boca para reconocerlo delante de su Padre. Qué terrible, qué terrible. Entonces, dice, contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí declara Judas, el que está escribiendo, que la fe, es decir, lo que nosotros creemos, ya fue dado. No necesitamos seguir buscando en qué creer, no necesitamos seguir buscando qué entender, no necesitamos seguir preguntando, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué necesito? ¿Cuál es lo verdadero? No, ya fue dado. Lo decía cuando leíamos Juan 16. Aquí está. Y esto nosotros tenemos que entenderlo, tenemos que abrazarlo, comprenderlo. ¿Para qué? Para poder levantar con mansedumbre y reverencia defensa ante todo aquel que nos demande la razón de la esperanza que hay en nosotros. O necesitamos también manejarla para esas personas manipuladoras, malintencionadas, etcétera, que van a venir con falsos argumentos a desacreditar la salvación, a negar a Cristo, etcétera. Y eso va a ser siempre. O sea, eso es de siglos, nosotros recién llegamos, vamos a estar un instante en este mundo, y la Biblia va a seguir siendo el libro más atacado de la humanidad y victorioso, siempre gana. Hermano, que Dios bendiga a cada uno. Espero que haya sido de mucho provecho este estudio. Entender de que Dios desea que seamos útiles, ¿no es cierto?, en la necesidad de otros de conocerle y ponernos en esa dirección, en manos de Él. ¿Queremos que el Espíritu nos guíe a toda verdad o no? ¿Sí o no? A ver, los que están ahí. Amén. ¿No es cierto? Amén. Entonces, aliméntese de esto. Porque el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad por medio de la revelación, no por medio de lo que puede encontrar en YouTube o una revelación del sueño o cosas por el estilo. Dios estableció esta forma de revelar su voluntad. Bendiciones, hermano, y que Dios germine esta semilla, ¿no es cierto?, que viene de Él. Amén.